nuestro próximo presidente nacional del Partido Acción Nacional. Con ustedes, Javier Corral Jurado. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Gracias. Muchas gracias, paisanos de Chihuahua. Bueno, primero quiero agradecer a quienes han venido de fuera, particularmente a Jorge Cermeño, que nos acompaña esta tarde. Efectivamente, nos acabamos de encontrar en Torreón con liderazgos de gran prestigio en el partido, en ese estado y por supuesto en ese municipio. Me enorgullece que exalcaldes, exlegisladores de la talla, del prestigio de Jorge Cermeño nos estén apoyando. Muchas gracias por venir aquí. Gracias también a Manuel Ovalle, que se ha sumado a esta campaña nacional, y por supuesto agradecerle una vez más a quien aceptó acompañarme en esta planilla como fórmula para secretario general. A José Luis Luege Tamargo, gracias José Luis por estar con nosotros. Yo tengo por José Luis Luege una admiración, un respeto. Lo califiqué en su momento como uno de los mejores funcionarios que ha tenido tanto el gobierno de Fox como el gobierno de Calderón. Y precisamente por su intransitable honestidad personal es que decidimos que él fuera nuestro compañero de fórmula a la Secretaría General, y nos sentimos muy orgullosos de que así sea. Gracias a todas y a todos por estar aquí. Estamos finalizando una campaña, pero estamos iniciando un gran movimiento que le dará al PAN una profunda renovación política. Llegamos con las alforjas llenas de esperanza por el compromiso, por la pasión, por la generosidad con la que miles y miles de panistas en todo el país se han sumado a esta causa que hemos llamado la rebelión de las bases, y que muy pronto se convirtió para muchos compañeros del partido en una rebelión de la esperanza, porque hemos construido la oportunidad en muy poco tiempo, como aquí se ha dicho, de rescatar a una institución tan noble, tan prestigiosa como el PAN, y que hoy ha sido convertida en muchos sentidos en una tragedia política a manos de simuladores y de logreros. Exactamente lo que don Manuel Gómez Morín pidió que estuviera cerrada, o para quienes pidió que Acción Nacional estuviera cerrada. Una causa solo cerrada, dijo don Manuel, para los simuladores o los logreros. Un movimiento que quiere recuperar el prestigio, la trayectoria de biografías fundamentales del panismo del país, y que cierra su campaña en este lugar simbólico lleno de significado para nosotros. Ya lo mencionaba Memo Luján, en este Parque Lerdo no solamente hubo el kiosco para una huelga de hambre, donde se arriesgó la vida en la causa por la democracia. Ha sido ágora del espíritu democrático de Chihuahua, que hizo del PAN un referente histórico nacional, como un impulso democratizador, como un cauce para la participación ciudadana. El Chihuahua que desde esta plaza, desde este kiosco, desde este parque, anunció al país un reclamo tan simple y tan trascendente como es el reclamo de democracia, de donde surgieron cambios fundamentales para México. Y precisamente porque queremos recuperar el recuerdo de esas biografías que fueron señeras, que siguen señalando caminos para nosotros, es que hemos querido cerrar esta tarde nuestro esfuerzo monumental, diría yo, un esfuerzo realmente extraordinario que tuvimos que realizar por todo el país. Hemos enfrentado una campaña ciertamente desigual. José Luis tiene razón, desde el principio dijimos que sería una campaña cuesta arriba.
que nos enfrentábamos a una cargada que ya tiene presencia en el PAN, con toda esa práctica, con toda esa cultura priista que ha invadido al partido. Una cargada que se propuso imponer un candidato de unidad en un acuerdo en la Casa Puebla, desde donde ahora se irradia poder y dinero, y desde donde se quiso lanzar un doble destape para el partido, tratando de darle vuelta a la hoja de una dramática realidad. Los resultados electorales del 7 de junio que nos colocaron en el peor nivel de votación de los últimos 25 años en el PAN. Caímos hasta el 21% y perdimos bastiones fundamentales, bastiones que le dieron al PAN no solamente prestigio, sino fortaleza electoral. El mismísimo Jalisco, que se fue hasta el tercer lugar de la votación estatal y en algunos municipios en cuarto lugar. La pérdida de la gubernatura en Sonora, dejar pasar la oportunidad de Nuevo León, estancarnos en varios estados e incluso en varias entidades federativas, que el PAN se haya ido hasta el cuarto o quinto lugar de la votación. Hay incluso estados como Aguascalientes donde nos ganaron los votos nulos a los votos del PAN. Una tragedia que no podía ser vista como una vuelta de hoja, que había que encarnar, que había que enfrentar y por supuesto que había que leer y entender, asumir lo que hemos dicho, el mensaje de las urnas. Y así empezamos por todo el país un periplo en donde hemos visto la peor, pero también la mejor cara del PAN. Un partido que tiene sin duda una reserva moral fundamental, un partido que tiene una militancia que quiere ver recuperado al PAN y volverlo a convertir en un instrumento al servicio de los mexicanos. Hemos visto un espíritu indomable que no cede ante el chantaje, que no cede ante la intimidación, un espíritu que no hay dinero que lo pueda comprar, ni campaña de manipulación que lo pueda confundir en lo que se necesita en esta hora crucial para México. Y por supuesto, empezamos a librar batallas. La primera y más importante, conseguir el aval de cerca de 50,000 miembros del partido para dar viabilidad a nuestro proyecto. Decían que nada teníamos que hacer, que todo estaba decidido, que todo estaba planchado, que era imposible irrumpir en este proceso y ganarle a la cargada que se orientó desde el Comité Ejecutivo Nacional, que se pactó con gobernadores, con presidentes municipales, con los jefes de los grupos, que ahora se han convertido en auténticos cárteles políticos dentro del partido, que controlan al partido en muchísimos estados del país. Conseguimos esa primera victoria moral, darle viabilidad a nuestro proyecto. Emprendimos una ruta por todo el país. En 30 días logramos visitar 27 estados de la República Mexicana. No nos dieron ni siquiera un día por estado, pero pudimos visitar los más importantes, los que tienen incluso, por supuesto, una mayor presencia de panistas y en donde teníamos que llevar nuestro mensaje. Y despertamos un camino de esperanza para muchos compañeros. Generamos realmente una ilusión en muchos panistas que se habían alejado, que se habían distanciado. Acercamos a muchos panistas que ya estaban desangelados de Acción Nacional y recuperamos liderazgos de gran prestigio político y moral en el partido. Y volvimos a ver a biografías de enorme prestigio en el partido, gastando de nueva cuenta suela, sudor y saliva para buscar a los panistas de a pie, para convencerlos, para inspirarlos. He visto en esta campaña biografías como la de Patricio Patrón, el exgobernador de Yucatán, instalar en la plaza pública de Mérida un módulo rebelde para conseguir firmas para nuestro registro a la presidencia nacional del PAN. He visto al exgobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, tocar las puertas de las casas de los panistas para pedirles el voto para nuestra planilla. Vi a Pancho Barrio
no solamente visitar varios municipios de Chihuahua, salir con una carta contundente a la militancia, estar en las asambleas de los comités municipales, sino también viajar a Sonora y a otros estados para decir que le había vuelto el ánimo y la esperanza en el PAN. Vimos a Alberto Cárdenas, el exgobernador de Jalisco, con un proyector en la mano, una mesa, recorrer prácticamente la mayoría de los municipios de Jalisco para llegar con el mensaje de la rebelión de las bases. Panistas de 40, de 50 años manifestándonos a la entrada de los comités municipales que ellos también estaban en la rebelión de las bases. He visto construirse la esperanza en el partido. Hemos movido las almas, como lo pidió Gómez Morín. Y a pesar de las insuficiencias, a pesar de las inequidades, por supuesto que el PAN tiene remedio. Por supuesto que hay una esperanza de rectificación, porque esa alma que hemos movido son las almas de ustedes. Y si recuperamos la voz de un filósofo del humanismo político, que por cierto fue amigo de González Luna y de Gómez Morín, Jacques Maritain, hay que recordar que en el fragor de la batalla, en medio de la adversidad, solo resiste, persiste y subsiste lo que tiene alma, y esa alma son ustedes, y vamos a rescatar al Partido Acción Nacional. Tenemos que recuperar al PAN por muchos motivos. Esta campaña nos ha mostrado, dije al principio, la peor y la mejor cara del PAN. Y permítanme hablar con esta franqueza y permítanme decir las cosas por su nombre, que es cuando hay que decirlas, aunque duelan, sino después para qué las dice uno. Esa doble vertiente, esa cara buena y esa peor cara del PAN, de alguna manera constituye la disputa que tuvimos. Fuimos a una contienda entre dos culturas, no entre dos candidatos, no entre dos personas. Hubo una contienda interna entre una cultura panista que se empeña en ser instrumento al servicio de México y una cultura priista que ya tiene presencia entre nosotros. Una cultura del PAN que sigue colocando la idea de participar como poner nuestra parte, contribuir, dar, ser instrumento, ser cauce, no fin de sí mismos. Y una cultura priista que nos ha traído prácticas de manufactura priista, pero también un pensamiento nocivo. La que quiere la parte que le toca, la que exige que le van a dar, la que pregunta si le conviene. Es una cultura priista que ha puesto el individualismo por encima de todo y que incluso sabe perfectamente que está en riesgo el PAN, pero prefiere la comodidad de su posición personal. Frente a una cultura del PAN que apuesta por las ideas, por los valores del alma, que quiere recuperar el espíritu con el que nació este partido, hay otra cultura que apuesta al dinero, al acarreo, que incluso intimida a los militantes, porque ya hay incluso miedo en el partido para decir con quién está tal o cual panista o con quién se quiere decantar tal o cual panista. Lo que ha quedado claramente definido en esta contienda es esa disputa de dos culturas. Y esa cultura es la que nos ha desdibujado allá afuera. Es la que nos ha lastimado el prestigio a todos por defender a unos cuantos. Es esa cultura que necesitamos extirpar del Partido Acción Nacional. Por eso hemos planteado regresar a nuestro origen. Por eso el eje de nuestra campaña ha sido proponer un cambio que retome principios y doctrina, ideología, programa, para que el PAN vuelva a tener su rostro verdadero, por el que tantos panistas ofrendaron su tiempo, su patrimonio, su vida, por el que muchas veces arriesgaron a su familia, por el que muchas veces desde aquí, desde este parque, desde este kiosco, se alzaron voces contra todo poder y jugando
todo riesgo. Este es el significado de nuestra campaña. En esta campaña hemos dicho qué PAN queremos recuperar. ¿Qué PAN que queremos los que queremos al PAN? Un PAN, decíamos en el debate y a lo largo de nuestro recorrido por el país, que vuelva a ver a los panistas como personas que son, dotados de inteligencia y de voluntad, de libertad para decidir su propio futuro, en donde se respete la dignidad humana y en donde la afiliación sea individual, la afiliación represente derechos, pero también obligaciones con el partido. No un partido en el que los militantes son considerados mercancía de grupos o facciones, de estas nuevas corporaciones que manejan el padrón del partido como de su propiedad y llevan a los militantes como si fueran fichas de apuesta a la Casa Puebla para apostar el futuro del partido, repartirse los cargos, las candidaturas que se están peleando a nombre de las personas, a nombre de los militantes del PAN, los cargos de representación proporcional, los cargos directivos, que quieren administrar el presupuesto del partido, el de las campañas, que quieren pelearse para ver quién es el interlocutor con el gobernador en turno o con el presidente de la República para sacar tajada para sus fines. Los que queremos al PAN, queremos que este partido vuelva a pensar en el bien común. El bien común, que no es la suma de parcialidades, sino lo que nos conjuga a todos como interés nacional por encima de los intereses particulares. El bien común que nos permite tomar decisiones precisamente por encima de esos intereses personales o de grupo e identifica lo que es mejor para México, lo que siempre pidió Gómez Morín. Aquí nadie viene a triunfar ni a obtener, sino a decidir lo que sea mejor para México. Ese es el PAN que queremos cuando queremos que se vuelva a hablar del bien común. He hablado también en esta campaña de que el PAN debe volver a ser un PAN solidario con los que menos tienen, de que es un absurdo permitirle a la izquierda seguir siendo titular exclusiva de la preocupación por lo social, que tenemos que recuperar un compromiso en serio con los que menos tienen, con los que menos pueden, con los que menos saben, porque ese es precisamente el imperativo de uno de nuestros principios, que es la solidaridad, que no es otra cosa que el rostro social del amor. Esa solidaridad con la que se debe atender a las víctimas, y hoy lo son la mayoría de los mexicanos, porque vivimos en un país con enormes desigualdades. Porque el PAN no puede dejar de ver esa realidad de sufrimiento, de hambre, que viven la mayoría de los mexicanos. Una hambruna, con rostro de hambruna en muchas partes del país. El sureste mexicano es una bomba de tiempo. Lo acabamos de comprobar en este recorrido. Cinturones de miseria que contrastan y sobresalen en las propias ciudades. Zonas altamente productivas, modernas, con todos los servicios, y cinturones de miseria brutales. El PAN tiene que hacerse cargo de una agenda social verdadera. Tiene que enfrentar el tema de la desigualdad social, enfrentar la enorme concentración de la riqueza en unas cuantas manos. Un 10% de la población en México acapara el 46% del ingreso. Otro 10%, otro siguiente decil de la población, acapara casi el otro 40% del ingreso. Todo lo demás es pobreza. Todo lo demás es marginación. El PAN tiene que ir al encuentro de los que menos tienen. No con políticas populistas, no con asistencialismos, mucho menos con la idea de enfrentar a unos mexicanos contra otros para que en esa pelea los bienes de todos terminen siendo de nadie. Pero sí tenemos que pensar en un nuevo pacto por una nueva equidad social. Una equidad social que empiece por redistribuir el ingreso, por revalorar el salario, prácticamente contraído en un 40% en su valor real, y por supuesto generar miles, millones de empleos, pero si se puede, más que empleos, miles y miles de pequeñas y medianas empresas.
porque solo en la fuente de la iniciativa privada está la más viva fuente de mejoramiento social. Es la que verdaderamente puede derramar mejor la riqueza. No son las grandes transnacionales, no son los grandes consorcios capitalistas del mundo que vienen a expoliar. Es creando muchas empresas en el país como podemos acabar con la brecha brutal, insultante, de ricos y pobres. Tenemos que ser capaces de que ese PAN salga al encuentro de los que menos tienen. Pienso también en un PAN subsidiario con nuestros comités municipales. El comité municipal tiene que ser de nueva cuenta el centro del desarrollo político del país y del partido. No estaban equivocados nuestros fundadores cuando hablaron del municipio libre y de su potencialidad para el desarrollo de la nación. El municipio libre es a la nación lo que el comité municipal es al partido. Tenemos que hacer una reforma estatutaria para redistribuir facultades, funciones, recursos y para que nuestros comités municipales no solo sean la base de la organización electoral, sino también el vínculo con la sociedad, con la gestión social, vínculo con organismos empresariales, con instituciones educativas, un vínculo con organismos de la sociedad civil para atender los problemas de la gente. También queremos un PAN que recupere sus estatutos, su orden interno. Queremos que la ley dentro del PAN no sea un valor negociable, porque eso es lo que destruye la vida del partido, eso es lo que nos desune en términos reales. Los países fracasados viven en la impunidad. La impunidad es cuando la ley se negocia. En el PAN tenemos que volver a aplicar los estatutos. Hay que regresar a nuestro orden interno. No para sujetar la voluntad de unos a la de otros. No para tratar de uniformar los criterios. Al contrario, para que haya deliberación franca y abierta, libre, que los órganos del partido vuelvan a deliberar, a debatir, que se vuelvan a discutir los problemas del país y del Estado. Y no solamente andar discutiendo los problemas de los grupos, las migajas del poder, por las que ahora se hacen las discusiones en los consejos estatales y nacional. Un PAN que recupera su orden interno para aplicárselo y lograr una conducta intachable de dirigentes y candidatos. Un PAN que vuelva a ser escuela de democracia y un impulso democratizador de la sociedad mexicana. Un PAN que expulse las prácticas priistas de su vida interna. Tenemos que limpiar el padrón del partido. Este es un padrón inflado. Este es un padrón que no nos da confianza ni a nosotros. Y si no nos da confianza a nosotros, menos la genera la confianza allá afuera. Aunque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya sacado esa estrambótica resolución, ese absurdo, absolutamente un absurdo, que no podemos más que entender en el marco de la corrupción política que vive el país y que se refleja sobre todo en las instancias judiciales. Porque la corrupción política que vive México atraviesa a muchas instituciones, poderes y al sistema de partidos. Por supuesto que no íbamos a obtener justicia de un órgano electoral que fue conformado con base a cuotas de partidos, de un sistema de partidos corrompido. El padrón del PAN está inflado con procesos de afiliación masiva. Ha venido una militancia emergente, incluso que ni sabe que está aquí. José Luis Luege, al que hemos encargado esa tarea y la ha abrazado con un compromiso indiscutible, hizo un estudio de 10 estados del país, donde se concentra el 58% del padrón del partido. En un comparativo solo estudio de gabinete, hemos logrado detectar que en esos 10 estados hay más de 50,000 miembros afiliados al partido que tienen una doble y triple afiliación. En el Distrito Federal, en el PAN, en el padrón del PAN, hay 6,000 perredistas. En el padrón del Estado de Puebla hay casi 5,000 priistas.
Hay secciones del país, Milpalta en el Distrito Federal, donde el PAN tiene más militantes que votos en las urnas. El año pasado, en Puebla, donde pasan cosas execrables, se afilió masivamente a miles de panistas para engordar este proceso. En abril del año pasado, se afiliaron en Puebla 81 miembros del PAN. En mayo 53. Y en junio, antes de que se cerrara el plazo para los que podían votar en este proceso, se afiliaron 6.780 miembros del partido al padrón del Estado de Puebla. ¿Por qué hemos permitido que nos lleven a este deterioro? ¿Por qué hemos permitido que se haga del PAN esta caricatura de partido? ¿Por qué hemos permitido este acumulado de cosas? Por una dinámica equivocada que a la postre nos resultó más dañina. Dejamos de atajar conductas indebidas. Cuando los grupos se trocaron en facciones y las facciones en cárteles políticos, muchos compañeros nos decían que no debíamos criticar y que nos deberíamos de quedar callados, que calladitos nos veíamos más bonitos. Ese eufemismo verbal del no dañar al partido porque estamos en elecciones. La ropa sucia se lava en casa. Pues ya casi ni casa ni ropa tenemos y todavía hay quienes están diciendo esas cosas en esta campaña. Esa dinámica le hizo a la larga daño al partido. Hacernos de la vista gorda, no sancionar la corrupción, no atajar las conductas indebidas. Ha temblado la mano expulsar a los corruptos y por unos cuantos la hemos pagado todos. Claro que duele, como dice Jorge Cermeño, claro que duele cuando sale uno a la calle y le dicen que todos son iguales. Cuando nos dicen que todos son corruptos. No es cierto, no todos somos iguales. Y no es cierto que en el PAN todos son corruptos. La mayoría es una reserva moral fundamental que ha construido su propia biografía. El problema es que unos cuantos nos han embarrado a todos. Yo no voy a tolerar la corrupción en el partido. Voy a deslindarme de conductas corruptas. Voy a deslindarme de conductas corruptas y vamos a investigar en serio la corrupción en el PAN. La vamos a investigar en serio para que tenga consecuencias. Y para dos cosas. Para excluir a los miembros del partido que traicionan nuestros principios, que son desleales a nuestros principios, que nos desprestigian. Pero también la vamos a investigar en serio para que, si las acusaciones no son ciertas, el PAN salga con toda firmeza a defender a la persona acusada, porque ahí también hay una dignidad que defender. El problema es que estamos en el peor de los mundos. Lo que genera la impunidad no solamente es la corrupción, sino también que se anide la calumnia. No solamente nuestros adversarios ya nos acusan de cualquier cosa, también internamente, para ganar votos, para conquistar una interna, unos compañeros acusan a otros de cualquier cosa, al cabo no se castiga nada. En el pacto de impunidad crece la corrupción y crece la calumnia. Vamos a atajar la corrupción y vamos a generar un programa de transparencia en el partido. Vamos a obligar a los candidatos obligatoriamente presenten sus declaraciones patrimonial, de intereses y de impuestos sobre la renta, la declaración fiscal. Yo presenté estas declaraciones el día de ayer al grupo Más PAN, con quien firmé 8 compromisos en materia de transparencia, de rendición de cuentas, de combate a la corrupción. Y una de ellas fue transparentar mi patrimonio, decir cuáles posibles conflictos de interés tengo, ninguno, fuera de mi actividad legislativa,
tengo una actividad académica en la Universidad Nacional Autónoma de México y una actividad editorial que todos conocen porque es transparente. Y por supuesto, cumplo mis obligaciones fiscales como senador de la República y lo he hecho como legislador y como trabajador de medios de comunicación. Debo decir, por cierto, que nuestro contrincante, que se ha envuelto en la bandera de la anticorrupción y que ha abrazado el discurso de la regeneración, no quiso firmar uno solo de los 8 compromisos, ni quiso transparentar su patrimonio, ni aceptó presentar una declaración sobre conflicto de intereses, ni sobre materia fiscal. Esa omisión no es más que un signo ensombrecedor de la corrupción que lo circunda. Porque para mí, este joven, que puede ser muy articulado, realmente no ha sido más que un instrumento de este consorcio y se ha prestado a los peores intereses de este grupo. Yo por eso no creo en eso. Por eso nosotros hablamos de una renovación profunda del PAN que empiece con el ejemplo de su propio dirigente, porque la corrupción, lo sabemos todos, es el cáncer que destruye la vida nacional. La corrupción lo carcome todo, lo carcome todo, acaba con la ilusión, con la confianza ciudadana, derrota la cultura cívica, envilece a la política. Si algún estado sufre las consecuencias de esa corrupción, es Chihuahua. Por cierto, qué bueno que ha salido bien librado Duarte de este accidente lamentable del helicóptero. Qué bueno que está sano y salvo. Hay que celebrarlo sinceramente. A nadie se le puede desear ningún accidente, mucho menos la muerte. Ni siquiera al más corrupto vulgar de Chihuahua, que es el gobernador de este estado. Qué bueno que está sano y salvo. Qué bueno que está sano y salvo, porque nosotros estamos convencidos, particularmente yo, de que antes de que pueda enfrentar la justicia del más allá, debe enfrentar la justicia del más acá. Tiene que estar sano para declarar al Ministerio Público, porque tiene que enfrentar la cárcel el gobernador de Chihuahua. Solo hemos de lamentar que una señora del prestigio de Lolita Ayala ande en esas compañías. Pero bueno, cada quien hace con su prestigio lo que quiere. La corrupción es el cáncer que destruye la vida nacional. Es el gran tema. Y con esto termino. Porque México vive una profunda regresión autoritaria. Porque vivimos una época oscura, una época simuladora en la que el pueblo vuelve a ser amenazado y acechado en sus libertades políticas. Ante nosotros está el rostro del fracaso, la incompetencia del gobierno de Peña Nieto. Es un gobierno que se agotó a la mitad de su sexenio. Es una tragedia para el país vivir esta regresión autoritaria. Un gobierno que en su incompetencia ha convertido casi en héroe nacional a un narcotraficante. Mantuvieron entretenido al país durante varias semanas con los detalles técnicos de la fuga del Chapo. El país se puso a discutir la longitud del túnel, cómo se quitó el brazalete, a dónde fue la tierra excavada, el tiempo que tomó en la motocicleta. Empezaron a cronometrar los analistas de la opinión pública del país el tiempo en el que desapareció del punto ciego de la cámara, y trataron de sobreponernos un cuento, una leyenda, el narcotraficante que es un habilidoso constructor de túneles. Todos sabemos la verdad. La fuga del Chapo no fue la obra de ninguna ingeniería milimétrica habilidosa. Es fruto de la corrupción política que enloda a Enrique Peña Nieto y a buena parte de su gabinete. Esa corrupción política es hoy la tragedia del país. Esa corrupción política es hoy la tragedia del país. Las casas multimillonarias,
los enjuagues de las licitaciones, el favorecimiento de contratos. La pregunta de esa tragedia habla de una tragedia mayor. ¿Dónde ha estado el PAN estos 3 años frente a esta regresión autoritaria y frente a esta corrupción política que ensombrece a México? En pleno escándalo de la Casa Blanca, en esa semana, de un lado flanqueaba al presidente Peña Nieto, Ricardo Anaya, y a 3 lugares Gustavo Madero. Ese silencio cómplice, ese contubernio nos ha desdibujado ante la gente. Piensan que somos lo mismo. Solo nos vieron concurrir, solo nos vieron participar, apoyar, aprobar, y no cumplir el deber que la oposición democrática debe cumplir en una nación, que es ser equilibrio, que es ser contrapeso, que es ser denuncia, que es ser oposición responsable, democrática. Ese PAN opositor hoy es más necesario que nunca para el país. No van a poder enfrentar al régimen en los siguientes 3 años ni Anaya, ni Madero, ni Krill, ni Moreno Valle, porque son parte de la colusión de intereses y de acuerdos inconfesables que los mantuvieron callados en momentos de tragedia y de escándalo nacional. Vamos a generar una nueva relación del partido con el gobierno a partir del próximo lunes. El presidente Peña Nieto va a saber por primera vez qué es enfrentar una oposición democrática. Y va a conocer también cómo piensa el PAN. Va a conocer cuál es la doctrina, cuál es la ideología y cuál es el programa. Porque no nos negaremos a negociaciones para sacar reformas fundamentales para México o políticas públicas que puedan servir a los mexicanos. Pero las negociaciones tendrán un límite, y ese límite son los principios, y Peña Nieto por primera vez los va a conocer. No vamos solo a concurrir, vamos también a contrapesar. Vamos a hacer el equilibrio que necesita el deterioro institucional de México. México necesita el PAN como contrapeso frente a esta hora de oscuridad. Amigas y amigos, compañeros todos del PAN, paisanos queridísimos de Chihuahua, emprendimos un esfuerzo a contracorriente, como bien se dijo. Iniciamos un largo camino. Hemos abierto un camino de esperanza para muchos compañeros. No vamos a parar. Esperemos que mañana nos den las urnas y podamos empezar la recuperación del PAN. Y vamos a hacer medidas muy rápidas y muy efectivas. Como lo dijera Gómez Morín, tomado de la voz humilde de un campesino. Tenemos que persistir y permanecer, porque rescatar al PAN está en el mayor interés de la nación, porque se lo debemos a la memoria de chihuahuenses ilustres, hombres de ejemplo, de honorabilidad, de honestidad intransitable. Se lo debemos a figuras señeras de nuestro partido en este estado. Honrar su memoria, honrar la herencia moral que nos dejaron. Por supuesto, hombres como Guillermo Prieto Luján, como Luis Herrera González. A esta pareja excepcional que ahora se ha mencionado, que tanto queremos y por quien tanto pedimos, Luisa Chálvarez, Blanca Magrassi, pareja excepcional que nos siguen dando ejemplo de integridad. Dicen que la tenemos difícil. Nuestro movimiento busca que recuperemos el espíritu rebelde y también el espíritu indomable frente a la adversidad. ¿Cuándo los panistas de Chihuahua la hemos tenido fácil? Hemos bregado siempre contra la adversidad. Los invito a que a partir de ahora recuperemos
ese momento de nuestro primer acercamiento al PAN, cuando llegamos aquí a jugar todo sin esperar nada a cambio. Que recuperemos ese espíritu altruista cuando abrazamos esta maravillosa aventura de hacer algo por nuestros semejantes, cuando decidimos salir de la comodidad de nuestra casa, de nuestra oficina, de nuestro negocio, de la charla del café, para tomar en nuestras manos nuestro destino y mejorar el destino de los demás. Y estuvimos dispuestos incluso aquí a jugar todos los riesgos. Y emprendimos la resistencia civil y la desobediencia civil. Y cerramos calles, y bloqueamos carreteras, y cerramos puentes. Recuperen ese momento extraordinario, emocionante, cuando llegamos al PAN por primera vez, y por primera vez fuimos representantes de casilla. La primera vez que pegamos un engomado, o repartimos un volante, o todos juntos pintamos una barda. Recuperemos el primer momento cuando acompañamos a un candidato y la primera vez que pedimos el voto por el PAN. Recuperemos la emoción de saber que hacíamos lo correcto a pesar de la adversidad y que decían que teníamos pocas posibilidades de triunfar. Pero estábamos ahí, dando la batalla por un Chihuahua libre y por un México mejor, porque teníamos la razón. Ahora también hagamos lo correcto porque tenemos la razón y México lo necesita. Con su esfuerzo, con su voluntad, vamos a rescatar el PAN para devolvérselo a México. Esta es la rebelión de las bases.